La marca de la bestia. Antes que nada quiero que tengan muy presente que todas las profecías que fueron escritas en el libro de Apocalipsis corresponden a lo que sucederá en el día del Señor, porque eso es lo que testifica el apóstol Juan al comienzo de aquel libro. Presten mucha atención. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, si Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y la voz como de trompeta le dijo a Juan que escribiera en un libro las cosas que veía, entonces las cosas que tenía que escribir Juan en el libro eran las cosas que vería en el día del Señor. Esto lo aclaro para que siempre tengan presente que todo lo que escribió el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis corresponde a lo que él vio en el día del Señor y no corresponde a nada que hubiese ocurrido en la antigüedad. Eso significa que lo que vio Juan en su visión apocalíptica era lo que estaban viendo y viviendo los que habitaban en la tierra en el día del Señor. Veamos, Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, en todas las naciones y en todos los pueblos de la tierra se veían aquellas multitudes vestidas de ropas blancas y en la presencia del Cordero, es porque eso era lo que estaban viviendo todos los moradores de la tierra en el día del Señor. Asimismo, cuando el apóstol Juan cuenta que vio descender un ángel, eso era lo que estaban viendo los que moraban en la tierra en el día del Señor, porque todo lo que cuenta el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis era lo que estaba sucediendo en el día del Señor. Y cuando Juan cuenta que vio subir del mar una bestia, es porque eso era lo que estaban viendo todos los que moraban en la tierra en el día del Señor. O sea que todo lo que cuenta Juan de su visión apocalíptica, eso es lo que verán los moradores de la tierra en el día del Señor. Veamos, Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, si el apóstol Juan vio subir una bestia del mar en el día del Señor, es porque eso era lo que estaban viendo los que moraban en la tierra en el día del Señor. Pero eso no significa que la bestia vaya a subir del mar para levantarse como Dios en el día del Señor, porque si es el día del Señor, entonces el único que se levantará como Dios en aquel día será el Señor. Entonces, si en el día del Señor el apóstol Juan vio subir una bestia del mar, entonces lo que presenció el apóstol Juan en aquel momento fue la forma como sacaron a aquella bestia del mar. Y si la bestia será sacada a la fuerza de aquel mar, es porque la bestia permaneció cubierta en aquel mar hasta cuando llegó el día del Señor. Y si en el día del Señor a la bestia la sacaron de su guarida, será para que los moradores de la tierra la dejen de adorar, porque según lo que cuenta el apóstol Juan, a la bestia la adoraban todos los moradores de la tierra. Veamos, Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Entonces, si la bestia era adorada por todos los moradores de la tierra, era porque en todos los templos de la tierra, donde los moradores de la tierra adoraban a Dios, les predicaban a la bestia como Dios. Por eso, a quien tenemos que investigar primero para saber quién es la bestia, es al Dios de Abraham, porque ese es el Dios que predican en todos los templos de la tierra, pues a este Dios lo adoran en todas las mezquitas musulmanas, en todas las sinagogas judías, en todas las iglesias judeocristianas, además también otras varias religiones en la India, etcétera, etcétera. Y ese es el Dios del pueblo de Israel. Entonces empecemos por la pista más grande, que es donde la profecía indica cómo se puede identificar a la bestia. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y en el versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número
número es 666. Entonces, si la bestia marcó las manos y las frentes de quienes la adoraban en la tierra, es obvio que la marca de los 3:6 no es una marca visible. Por tanto, los marcados por la bestia fueron marcados con alguno de los mandamientos que ordenó la bestia. Y el mandamiento que nunca han dejado de cumplir desde la antigüedad los que son fieles al Dios de Israel es el mandamiento de guardar el día de reposo, porque desde la antigüedad hasta el día de hoy los judíos guardan aquel mandamiento que fue establecido por el Dios de Israel, amenazando de muerte a quienes no lo cumplieran. Veamos, Éxodo 35, versículo 2. 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Este mandamiento que hoy lo cumplen no solo los judíos, sino también muchos de los que se creen judíos sin serlo, lo impuso el Dios de Israel, matando a quienes no lo cumplieran. Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová lo mandó a Moisés. A esta infamia no se le puede llamar mandamiento. ¿Cómo se le puede llamar mandamiento a algo que impusieron matando a quien no lo cumpliera? Esto lo que es una cruel injusticia. Esto lo que es una orden criminal, porque esto lo impusieron matando, y a ninguna cosa que impongan matando se le puede llamar mandamiento. Eso significa que cuando los judíos empezaron a obedecer este abominable mandamiento, no fue por obediencia al Dios de Israel, sino para evitar que los mataran. Así fue como el Dios de Israel obligó al pueblo judío a guardar el día de reposo, matando a quienes no lo cumplieran. Y este espantoso Dios de Israel, que impone sus mandamientos matando, entregó las instrucciones precisas para que supieran cómo debían guardar el día de reposo. Levítico 23:32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, el día de reposo que el Dios de Israel impuso matando a quien no lo guardara comienza en la tarde y finaliza en la siguiente tarde. Eso significa que aquel día no comienza cuando sale el sol, sino cuando el sol se oculta. Y todos sabemos que cuando el sol se oculta, comienza la noche. Por eso los judíos y todos los que sin ser judíos guardan el día de reposo están convencidos que el día comienza cuando el sol se oculta, y le dan inicio al sábado de reposo en el ocaso del viernes. Y así como el Dios de Israel pidió que le dieran inicio al día de reposo en la noche que antecede al sábado, así también este Dios estableció que la Pascua se la guardaran por la noche. Éxodo 12:42. Es noche de guardar para Jehová, por haberos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Por todas las generaciones pide el Dios de Israel que se le adore de noche. Y también mandó perpetuamente y por todas las generaciones que los hijos de Israel hicieran arder las lámparas de su tabernáculo desde la tarde hasta la mañana, o sea, por las noches. Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión. Afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Eso significa que el Dios de Israel pidió que le rindieran culto perpetuamente y por todas las generaciones de noche. Por eso estableció que el día de reposo, que es el sábado, lo iniciaran la noche anterior, o sea, la noche del viernes. Entonces, si el Dios de Israel incluyó la noche del viernes en el día de reposo, entonces la noche del viernes tendría que ser la séptima noche, porque el día de reposo es el séptimo día. Pero antes de continuar, deberíamos cuestionar esto. ¿Será posible que un día empiece por la noche? O si el día comienza por la noche, entonces ¿cuándo comienza la noche? Dejemos que las Escrituras nos lo aclaren. Génesis 1:3.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí tenemos abundante información, pues aquí se testifica que Dios separó el día de la noche. Y si Dios separó el día de la noche, es porque el día y la noche no se pueden unir en uno solo. Eso significa que una cosa es el día y otra cosa es la noche. Eso también significa que el Dios de Israel mintió cuando dijo que el día empezaba por la noche. Por eso aquí también se testifica que Dios a las tinieblas las llamó noche. Y eso permite comprender que cuando el Dios de Israel pide que le rindan culto de noche, lo que está pidiendo el Dios de Israel es que le rindan culto en el espacio de tiempo que le corresponde a las tinieblas, porque Dios a las tinieblas las llamó noche. Y si el Dios de Israel pide que le rindan culto en medio de las tinieblas, es porque este Dios y todos los suyos hacen parte de las potestades de las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo escribió esto. Presten atención. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que los que rinden culto de noche no son hijos de la luz de Dios, sino hijos de las tinieblas. Entonces no es difícil comprender que cuando este Dios de Israel pide que le rindan culto cuando llegue la noche, es para convertir en hijos de las tinieblas a todos los que le adoran. Aclarado esto, también podemos comprender que si la tarde y la mañana conforman el día, entonces el día está conformado únicamente por el período de luz y por eso a la noche no se puede contar como día. Sigamos. Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Como para que no quede duda que el día y la noche son dos espacios de tiempo diferentes, Dios repite que los separa y le da a cada lumbrera su propio espacio de tiempo. O sea que al sol le dio el día para que se señoreara en él y a la luna le dio la noche para que se señoreara en ella. Con esto podemos comprender que es imposible que el día comience al anochecer como lo indicó el Dios de Israel, porque si el día empezara al anochecer, el sol no podría cumplir su función de señorearse en el día. O si la noche fuera día, entonces ¿cuál sería el espacio de tiempo para que la luna pudiera señorearse en la noche? Entonces es imposible que el día comience por la noche como lo indicó el Dios de Israel cuando pidió que le guardaran el día de reposo empezando en la tarde hasta la siguiente tarde. Y como Jesús de Nazaret dijo en Juan 14:6 que Él es la verdad, entonces veamos lo que dijo Jesús de Nazaret sobre el día y la noche para que sepamos cuál es la verdad. Juan 11:9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí Jesús de Nazaret dice abiertamente que no hay luz en los que andan de noche. O sea que los que andan adorando dioses en las noches tienen el entendimiento lleno de tinieblas, porque no hay luz en ellos. Asimismo, los que le crean mínimamente a Jesús de Nazaret deben comprender que los días no se pueden contar de tarde en tarde, como lo enseñó el Dios de Israel. Porque si Jesús de Nazaret testifica que los días tienen solo 12 horas, entonces los días están conformados únicamente por mañana y tarde, o tarde y mañana, o sea, el período de luz. Y cuando se termina el día no comienza un nuevo día, sino la noche. Y por eso la noche no se puede contar como día, porque no es día. Afortunadamente las escrituras todo lo aclaran, y por eso en las mismas escrituras testifican que el Dios de Israel miente cuando dice que el día transcurre de tarde en tarde. Veamos. Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Aquí está la irrefutable prueba que cuando el sol se oculta, no empieza un nuevo día, como lo indicó el Dios de Israel, sino la noche.
pero también las Escrituras testifican que la noche anterior al día de reposo no pertenece al día de reposo. Veamos, Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. La palabra víspera se utiliza para referirse al día anterior. O sea que si el día de reposo es el sábado, entonces la víspera del día de reposo es el viernes. Por tanto, la noche del viernes no pertenece al día de reposo, porque es la víspera. Con esto queda clarísimo que la noche del viernes no pertenece al séptimo día, sino al sexto día, por ser la noche de la víspera del séptimo día. Y eso lo podemos ratificar con este versículo. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Según este testimonio, la noche del séptimo día finaliza al amanecer del primer día de la semana. Eso ratifica que el sábado no termina en la tarde del sábado, como el Dios de Israel les hizo creer a los que guardan el día de reposo, sino al amanecer del domingo, el primer día de la semana. O sea que el día sábado, que es el día de reposo, comienza al amanecer del sábado y no al finalizar la tarde del día anterior, como lo indicó el Dios de Israel cuando obligó a su pueblo a guardar el día de reposo iniciando en la tarde hasta la tarde del día siguiente. Además, si la séptima noche fuera la noche del viernes, como lo creen los que guardan el día del reposo, entonces la noche del sábado tendría que ser la primera noche de la semana. Pero veamos lo que dice la Escritura. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aquí se testifica que la noche del mismo día llega después del día, o sea que la noche del domingo llega cuando finaliza el domingo. Entonces la noche del domingo es la primera noche de la semana y la noche del sábado es la séptima noche y la noche del viernes la sexta noche. Y como ya sabemos que Dios a las noches las llama tinieblas, entonces podemos comprender con claridad que quienes le rinden culto al Dios de Israel, guardando el día de reposo desde la tarde del viernes hasta la tarde del sábado, lo que realmente están haciendo es rendirle culto al Dios de las tinieblas en la sexta noche de la semana. Y por eso los que guardan el día del reposo llevan en sus frentes el primer 6 con el que la bestia marcó las mentes de quienes le adoran, haciéndoles creer que le están guardando el séptimo día, cuando en realidad lo que le están guardando es la sexta noche de la semana. Levítico 23:32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea que los musulmanes, los judíos, los judeocristianos y todos los que guardan el día de reposo de tarde en tarde, como lo indicó el Dios de Israel, nunca han guardado el reposo en el séptimo día, sino en la sexta noche. Y por eso llevan la marca de la bestia en la frente, porque estos están convencidos en sus mentes que guardando el día de reposo desde la noche del viernes están guardando el séptimo día, pero lo que en verdad están guardando es la sexta noche de la semana, con la cual la bestia los tiene marcados en la frente. Así fue como la bestia escondió el 6 con el que marca las frentes de quienes guardan el día de reposo. Un 6 que la bestia impuso matando a quienes no lo quisieran recibir. Pues ya vimos antes que esta bestia hacía matar a quienes no guardaban el día de reposo. Un 6 que los judeocristianos no pudieron descubrir, porque ninguno le creyó a Jesús de Nazaret cuando dijo que el día solo tiene 12 horas. Y el segundo 6 con el que la bestia marca las manos de quienes le adoran como Dios, también lo puso ordenando matar a quienes no lo aceptaran, porque el segundo 6 va ligado al primero y también lo reciben los que guardan aquel abominable mandamiento sobre el día de reposo, porque es con las manos que los hombres realizan sus trabajos, y por eso los 6 días con los que fue marcada la jornada laboral son los que también marcan las manos de quienes guardan el día de reposo. Deuteronomio 5:13. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Levítico 23:3. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis
Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Aquí está el otro 6 con el que quedaron marcadas también las manos de los que guardan el día de reposo. Por eso fue que la bestia, Dios de Israel, impuso el día de reposo matando a quien no lo guardara. Porque imponiendo el día de reposo quedarían marcadas las frentes y las manos, no solo del pueblo judío, sino también de todos los que en el mundo, creyéndose judíos sin serlo, se unieran al pueblo judío para guardar el día de reposo que guardan los judíos. Pero la bestia no solo marcó con su número 6 a los hombres y mujeres que guardan el día de reposo, pues también la bestia marcó su territorio con el 6 que lo identifica. Veamos, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, como la primera tierra le pertenece a la bestia, por eso la bestia también marcó la tierra con su número 6, cuando también ordenó un reposo para la tierra. Levítico 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás la tierra y 6 años podarás la viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás la tierra ni podarás tu viña. Con este 6 con el que la bestia impuso un año de reposo para la tierra, también la bestia marcó la tierra con el número 6 que la identifica. Y con este 6 que la bestia marcó la tierra, se completa el 666 con el cual queda totalmente identificada la bestia, y también queda identificado el día de reposo como la marca que la bestia puso en las manos y en las frentes de los que están señalados como adoradores suyos. Ezequiel 20:19. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Con estos testimonios que entregan las Escrituras, sale a la luz y ante todos los moradores de la tierra la marca de la bestia, porque son las Escrituras las que testifican que los días no se inician en las tardes como lo enseñó la bestia. Son las Escrituras las que testifican que la noche del viernes es la 6ª noche y que no pertenece al 7º día como lo enseñó la bestia. Son las Escrituras las que testifican que Dios separó el día de la noche. Y son las Escrituras las que testifican que si la bestia, Dios de Israel, pidió que lo adoraran por la noche, era para que lo adoraran en medio de las tinieblas. Son las Escrituras las que testifican que la bestia obligó a guardar el día de reposo bajo amenazas de muerte. Y también son las Escrituras las que testifican con detalles cómo la bestia hacía matar a pedradas a quienes no guardaran el día de reposo. Por tanto, son las Escrituras las que están testificando que el Dios de Israel es la bestia del 666 que nadie pudo identificar antes, porque aún no había llegado el momento. Pero ahora ya llegó el momento de sacar a la bestia del mar de mentiras y engaños con el cual se cubrió para conseguir que todos los moradores de la tierra la adoraran como Dios. Y es que son tantos los engaños y tantas las mentiras con las que la bestia se impuso como Dios, que la única forma de cuantificar los engaños y las mentiras con las que la bestia se impuso como Dios es comparándolas con la inmensidad del mar. Y con aquel inmenso mar de engaños y mentiras, la bestia ha permanecido cubierta durante milenios, haciéndose pasar por Dios, porque los moradores de la tierra fueron convencidos en las iglesias y en los templos que aquel mar de mentiras y engaños eran verdad. Y es por eso que nuestro gran maestro Jesús de Nazaret le dijo al pueblo judío, o sea, a los que guardaban el día de reposo, que ellos eran hijos del diablo y que el padre de ellos era el padre de la mentira. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en aquel mar de mentiras y engaños con los que la bestia se cubrió para permanecer como Dios, están sumergidas todas las injusticias y todo el sufrimiento de naciones enteras que fueron arrasadas con los genocidios que están testificados en el Antiguo Testamento y que fueron
ordenados por esta bestia asesina y criminal conocida como Dios de Israel, y que es adorada en todas las sinagogas, en todas las mezquitas, en todas las iglesias judeocristianas y en todos los templos de la tierra. Por eso, de aquel putrefacto mar lleno de mentiras, de engaños y de muertos, de donde hoy estamos sacando de las greñas a la bestia delante de todas las naciones, también sacaremos todos aquellos muertos como testimonio para que todas las naciones conozcan la verdadera obra criminal que la bestia, conocida como Dios de Israel, ha realizado en la tierra, y para que se sigan cumpliendo las profecías. Apocalipsis 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahora ya sabemos cuál es el mar que devolverá los muertos. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para ponerle fin al cielo y a la tierra, donde durante todos estos siglos esta bestia asesina y mentirosa ha permanecido adorada como Dios, y para darle inicio al nuevo cielo, donde mora la justicia del que está sentado en el trono, y para darle inicio a la nueva tierra, donde aquel horroroso mar de muerte y destrucción con el que la bestia se cubrió para permanecer como Dios ya no existirá más. Presten mucha atención. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ahora el cumplimiento de esta profecía está en nuestras manos. Por eso hoy les hago un llamado a todos los que tienen entendimiento, para que entre todos le devolvamos a esta inmunda bestia su marca, sellándola con su mismo 666, para que la conozcan en todas las naciones como la bestia, y para que en aquellas naciones ya no la adoren como Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es ayudar a difundir por todas las naciones lo que significa la marca de la bestia que hoy nos están entregando las Escrituras, para que hagamos justicia, para que seamos nosotros mismos los que expulsemos del cielo a la horrorosa bestia que llenó nuestra tierra de maldad, para que luchemos junto a Miguel contra el dragón y sus ángeles, porque esta espantosa bestia también es el dragón, para que nos convirtamos en los guerreros celestiales que acompañan al jinete del caballo blanco en la batalla que se tiene que dar en la tierra contra los defensores de la bestia, porque somos nosotros los que tenemos que establecer en la nueva tierra los días de 12 horas, como lo dijo Jesús de Nazaret, para ponerle fin a los días que transcurren de tarde en tarde, como lo indicó la bestia. Presten atención a lo que dijo Jesús de Nazaret en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hoy ustedes se han hecho testigos del cumplimiento de varias profecías, pues hoy han conocido la marca de la bestia. Hoy han visto subir a la bestia de aquel horroroso mar. Hoy también han conocido el mar que ya no existirá más en la nueva tierra. Hoy se han dado cuenta de cuáles son los muertos que devolverá el mar. Y también han comprendido cómo es que se tienen que acortar los días para que venga la salvación. Los que tengan oído para oír, que oigan.